Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video nuevo de Delta Force Mobile. Primero que nada, me le das al botón de suscribirte, me le das al botón de activar notificaciones y deja tu poderoso like, que lleguemos a más de 1000 likes. Te tengo buenas noticias, oficialmente ya sabemos cuándo se va a lanzar oficialmente el Delta Force Mobile, así que sí, Delta Force Mobile se lanza oficialmente en enero para Android y iOS. Confirmado de los desarrolladores han dicho, sí, en enero se lanza oficialmente Delta Force Mobile en Android y iOS. Empezamos 2025 de la mejor manera posible. Solo es un mes, no va a pasar mucho tiempo, así que tranquilos. Otra cosa muy importante, y es que lo tengo que destacar. Bueno, para hacerlo así más preciso y conciso con toda la información, pues el día 2 de diciembre, o sea, básicamente pasado mañana, tendríamos una beta de la nueva versión de Garena que actualmente se va a poder descargar el día de mañana. Yo mañana les traigo para que lo puedan descargar. Se va a hacer una prueba del 2 al 5 de diciembre. Van a ver muchas betas. Van a haber muchas betas antes de que se lance oficialmente el juego. En este mes de diciembre van a haber muchas betas en las cuales vas a poder jugar completamente el juego. Entonces, sí, esto está completamente confirmado. Lo han dicho los desarrolladores, así que ya para que lo sepas. Ok, bueno, primero que nada. En enero se lanza para en enero se lanza para Android y para iOS el Delta Force Mobile, y lo que va a ser las betas de ahorita solo van a ser para Android. Ahora, vamos a destacar algo muy importante. Las regiones completamente en las que actualmente Delta Force Mobile estaría trabajando sería aquí como lo comentó la misma cuenta oficial. Van a trabajar de la parte de Team Studios, el grupo de Team Studios va a ser tanto en Play como Steam, como en Xbox, como Windows, Epic Game Store, la Play Store, la App Store y Android en general. Y luego tendríamos otra subsidiaria que va a ser Windows, Apple y Android. Esto en el acabado de Garena. Ahora, en Garena se va a poder trabajar en LATAM perfectamente. Y la versión de Timmy también va a trabajar en Norteamérica, Europa, Japón, Corea y otras regiones. Ya que actualmente estamos hablando de que Norteamérica sería el mejor dicho México, Canadá, Estados Unidos y una parte de Centroamérica, como es el caso de Honduras, El Salvador, Guatemala, incluso mi país Nicaragua, lo más seguro es que nosotros tengamos que instalar la versión de Norteamérica. Y me va a decir, Destro, ¿por qué? Son las mismas versiones, solo que cada publisher va a llevar algo para actualizar. Me parece perfecto. O sea, te pones a pensar que Tencent, qué buenos estudios está sacando para que todo vaya muy bien. Garena va a llevar la parte de Asia y Latinoamérica, y Team Studios, que es otro estudio Tencent. O sea, por si no lo sabían, Garena también es parte de Tencent. O sea, Tencent es dueño de Garena, de Team Studios, de Lightspeed en cuanto a estudios, de Team Jade. Básicamente son dueños de todo eso. En fin. Entonces, cada uno va repartido. Me parece perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Los servidores van a cambiar? No, los servidores son iguales para todos. Lo único es la versión donde te va a aparecer para que vos lo descargues. Eso es todo. Entonces, la versión de Garena va a ser igual a la versión global. Así que todo tranquilo, todo bien. Así que no te preocupes de nada. Lo único es el publisher. Publisher es básicamente donde se lanza completamente el juego, pero los servidores van a ser mediáticamente los mismos. La gente de Garena va a poder jugar con la gente que está descargando el juego de Steam Studios. Por ejemplo, la gente que, pues, como les comenté, de Centroamérica hacia arriba, o sea, mejor dicho, parte de Centroamérica y parte de Norteamérica completamente, sí o sí van a descargar el juego de lo que va a ser de lo que va a ser la versión de Delta Force, que me parece perfecto. En fin, ¿qué gente va a descargar la versión de Garena? Mejor dicho, toda la parte de Latinoamérica Sur, o sea, Panamá hacia abajo, completamente. Mejor dicho, todo Sudamérica. Todo Sudamérica y una parte pequeña de Centroamérica. Por los servidores. Más que todo esto tiene que ver por los servidores. Van a estar los servidores activos de Garena, me parece perfecto. Así no hay mucho lag. Los servidores de Norteamérica, a los que nosotros estamos conectados. Por ejemplo, yo siempre me conecto a los servidores de Norteamérica porque pues, son los más cercanos a mi país. Pero la gente de Latinoamérica Sur se va a conectar a los servidores de su país considerablemente. Así que está perfecto. Tanto el tema de servidores como en general está muy perfecto. Entonces, haciendo énfasis en todo lo que hemos estado viendo y con todo lo que nos ha comentado actualmente Delta Force, pues ya te digo yo que estas son muy buenas noticias. Y otra cosa también importante es que el 5 de diciembre entraría el preregistro oficialmente de Delta Force Mobile, tanto para la Play Store como para la App Store. Entonces, este preregistro es para lo de la versión global oficialmente. Y lo otro sería pues ya para el lanzamiento en enero. Y vamos a tener unas betas en este mes de diciembre, como ya les había comentado. Una de las primeras betas que va a empezar el día de pasado mañana, el 2 de diciembre. Y el día de mañana ya se podía descargar. Cualquier cosa yo les estaré subiendo la APK considerablemente para que lo puedan instalar completamente en su dispositivo móvil. Y que solo lo tengan preparado y listo para que puedan jugar de la mejor manera posible. Entonces, como el que monté, Delta Force Android y iOS, distribución y publicación del juego.
Team Studios y Level Infinite lo va a llevar en estas regiones, como lo que es Norteamérica, Europa, Japón y Corea. Y las regiones de Garena lo va a llevar el sureste de Asia, LATAM, Turquía y MENA. Eso básicamente sería la información detallada de todo lo que estamos viendo. Y pues el mismo Shadow lo comentaba de que sí, oficialmente entraría en fase global ya, completamente el lanzamiento global en Android y iOS en enero de 2025. No hay que esperar mucho. Yo les dije, ayer lo comenté, Delta Force Mobile ya está listo. Ya está listo. Esto es un 100%. O sea, ya está listo. No hay más que esperar. Actualmente este juego, pues no me sorprende. Porque hemos visto muchas cosas buenas actualmente del juego. Cosa que me parece perfecto al 100%. Y ya veremos si todo sale mediáticamente bien. Ahora, se va a lanzar una beta abierta tanto para Android y para iOS en este mes de diciembre. Yo les avisaré qué fecha exactamente, porque esta beta abierta ya no se va a regresar, ¿cómo te explico? Ya no se va a wipear, o sea, ya no se te va a borrar todo el progreso que vayas consiguiendo en esa beta abierta, porque esa beta abierta se va a preparar para lo que sea el lanzamiento completamente global en enero. ¿Cuánto vamos a tener, por así decirlo, de beta abierta, lanzamiento limitado? Un mes. Me parece perfecto, claro, porque no va a pasar mucho tiempo para que ya lleguemos a pleno 2025 en enero y tengamos el lanzamiento oficial de lo que es el Delta Force Mobile. Entonces, bueno, oficialmente podríamos decir, 5 de diciembre empiezan los preregistros en todas las plataformas de dispositivos móviles. Tenemos una beta global en diciembre. Tendremos lanzamiento global en enero de 2025. Oficialmente vamos a tener 2 publishers y distribuidores completamente para la versión de móviles, tanto en Norteamérica como en Latinoamérica. Me parece perfecto. Y lo demás, pues ya veremos, ya veremos. De momento voy a decir algo. Me gustaría decirlo, y es que en serio, gente de Delta Force, yo lo he comentado, si es posible tener un Battle Royale en un futuro, como lo hemos comentado, la comunidad de móvil lo quiere, piensan de que este sería un excelente modo de juego Battle Royale para este juego tan bien hecho, bien característico y que está muy bien optimizado. Es el juego que hemos estado esperando, muy bien hecho, muy bien optimizado, vale completamente la pena. Espero que la gente se vuelque completamente a este nuevo juego de dispositivos móviles y pues a darle con todo. Tenés el modo guerra, que es el modo multijugador y es hermoso, y luego tenés el modo extracción, que es un modo más táctico. Pero el modo guerra está 10 de 10. En fin, Delta Force Mobile nos está dando todo para ser un éxito completamente este juego y espero que la comunidad lo apoye considerablemente. Yo les estaré subiendo completamente todas las APK de las betas que van a estar llegando este mes de diciembre. Va a haber beta abierta, lanzamiento en enero. Y como siempre, si quieres más información, este es tu canal para actualmente estar informado de Delta Force Mobile. Como siempre, muchas gracias por el apoyo para que puedas jugar completamente en tu dispositivo Android y tu dispositivo iOS de la mejor manera posible. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Claro que sí.